clase número 4. Este es el video parte 2. Lo dividimos por una razón de tiempo, digamos, porque es difícil después subirlo. Le estaba diciendo de las utilidades sobre el activo total, sobre la inversión total y las utilidades sobre venta. Cómo podíamos aumentar las utilidades a través del precio, del número de unidades vendidas, aumentar el volumen a través del precio y también bajando los costos. Les había dicho, si yo bajo los costos de fabricación o de venta o bajando los gastos, lógicamente porque es parte todo del estado de resultado. Si yo en el estado de resultado bajo los costos, bajo los gastos, estoy aumentando las utilidades. Entonces nosotros tenemos dos aquí indicadores. Las utilidades sobre la inversión total, es lo que les había hablado, lo comparábamos con otras inversiones alternativas para ver cuánto nos da a nosotros en el año nuestra inversión, qué porcentaje de ganancia nos da. Y la utilidad sobre venta, que nos dice cuánto de cada 100 que yo vendo, cuánto me queda en líquido para yo distribuirlo, reinvertirlo en la empresa de ganancia. Si yo tomo el producto de los dos, o sea, el índice DuPont está compuesto por los dos, utilidad sobre ventas por las ventas sobre el activo total. Las ventas sobre el activo total y la utilidad sobre ventas la podemos simplificar, porque las ventas están en las dos fórmulas. Entonces, si las simplificamos, nos queda la utilidad sobre el activo, que era la utilidad sobre la inversión total. Una es el margen de utilidad, la utilidad sobre ventas, y la otra, la rotación de los activos, que es la venta sobre el activo total. Las ventas sobre el activo total, ¿qué es la rotación de los activos? O sea, esto, cuanto más sean las ventas o cuanto menos sea el activo, mejora la rotación de nuestros activos. Nuestros activos sabemos que se componen de cuentas a cobrar, de clientes, de inventario, o sea, los bienes de cambio, los bienes de uso y otros activos que podamos tener, disponibilidades. Esos son nuestros activos. Si nosotros bajamos nuestros activos y las ventas se mantienen constantes, aumentamos la rotación. Lo mismo que si subimos la utilidad, mejoramos este índice DuPont. Entonces, esto me dice el margen de utilidad, de ganancia, cuánto de ganancia obtenemos por la venta, y esto me habla de la rotación de los activos. Si yo toco alguna de las dos partes del índice DuPont, ya sea si aumento el margen de utilidad o aumento o mejoro la rotación de mis activos, de manera de que este producto aumente, mejoro la rentabilidad de la inversión. Por eso se llama, es un índice de rentabilidad de la inversión. Yo tengo dos maneras, mejorando la utilidad o mejorando la rotación, que puede ser bajando los activos o subiendo las ventas. Son maneras de aumentar la rotación sobre ventas. Eso es referido al índice DuPont, que también lo podemos aplicar en el balance de Toyota. Por ejemplo, si nosotros nos trasladamos al balance, a ver, vamos a ir al balance. Aquí tenemos Toyota, vamos a abrir el balance de Sena Automotores, nos vamos al estado de resultado. Ahí tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Y aquí tenemos en el estado de resultado, los ingresos. Estas son las ventas. Las ventas han sido 225 millones, 855, 853. Estas son las ventas. Si nosotros relacionamos la utilidad sobre ventas, sería el resultado. La utilidad aquí está, que es 12 millones, 967, 699. Esta es la utilidad. La dividimos entre las ventas. Esta es la ganancia, la utilidad sobre ventas. O sea, de cada 100 pesos, si dividimos, supongamos, si nosotros hacemos la relación ahí en la calculadora, 12 millones, 967, 699, dividido, que es la utilidad,
los ingresos 225, 855, 853 es igual por 100. Quiere decir que tenemos un 5,74 de ganancia. O sea, que cada 100 pesos que yo vendo de ingreso, gano 5 pesos. Cada 100 pesos que yo vendo, gano 5 pesos. Yo vendo 225 millones en el año para ganar 12 millones. Todo esto se queda en costos y gastos. Entonces, esa es la utilidad sobre la venta. ¿Cómo puedo mejorar esto? Si mejoro la utilidad sobre la venta, es mejor para la empresa, mejora el índice DuPont, que es una parte del índice, ya lo hemos visto. ¿O cómo puedo mejorar? Mejorando las ventas. Aumentando las ventas puedo aumentar mi utilidad. Bajando los gastos, aumentando el volumen de ventas, bajando mis costos. Todas esas maneras que ya les he explicado, yo tengo para mejorar mi utilidad. Y después les había dicho la rentabilidad de mi activo, la rentabilidad de mi inversión sería la utilidad, que es 12.967.699. Vamos a hacer 12.967. 967 era o 697. 967.699. 12.906.99 dividido la inversión. ¿Cuál es la inversión? Todo el activo. Recuerden que yo les dije que todo el activo componía la inversión. Aquí están los créditos, las cuentas por cobrar, las cuentas a clientes, 21 millones. Los bienes de cambio, los bienes que tiene la empresa para vender, 38 millones. Lo que tiene el plata en la caja y en el banco, 5 millones. Todo eso, los bienes de uso, todo eso conforma el activo, que son en total 70 millones, 358. Esta es la inversión que ha hecho la empresa. Si yo relaciono la utilidad del año sobre esta inversión, esta es la utilidad, dividido 70 millones, que es 358, 958, que es el activo, que es la inversión, por 100, quiere decir que yo le gano a mí. Está ahí la está. Que yo le saco de rentabilidad a mi inversión el 18,43%. Quiere decir que cada 100 de activo yo obtengo un 18 pesos de ganancia. En el año yo le saco un 18%. Eso lo podemos comparar, por ejemplo, qué rentabilidad me da un plazo fijo o qué rentabilidad me da la inversión, otro tipo de inversión, para ver si la empresa yo estoy obteniendo o no las utilidades adecuadas. Entonces volvamos de nuevo a nuestro índice DuPont, el que hemos desarrollado ahí en la fórmula, margen de utilidad, utilidad sobre ventas, por la rotación de los activos. Aquí lo tenemos gráficamente. Nosotros decimos, yo les decía hace un rato, el activo de la empresa, yo les decía hace un rato, se forma ¿por qué? Por el capital invertido. ¿Por quién? Por los acreedores, o sea, por terceros, yo les he dicho hace un rato, y por los propietarios. Este era el pasivo y este era el patrimonio neto. ¿Se acuerdan? Yo les dije, el activo total es igual, le había hecho en el cuaderno, al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, ¿el pasivo qué? Los acreedores, el capital que han invertido los terceros, los acreedores. Y, o sea, a quienes le debemos. Y los propietarios, o sea, los dueños o socios, los que son dueños, propietarios de la empresa, han aportado también. Todo eso forma la inversión total, el activo de la empresa. ¿Eso a qué se aplica? Se aplica para producir ganancias, para producir utilidades, ganancias. ¿Y para quiénes son las ganancias?
son para los acreedores, o sea, para los terceros, para los que han aportado terceros, que yo les tengo que devolver el interés, porque ellos me han financiado, ya sea el banco si me da un crédito, ya sean proveedores que me financien, les tengo que pagar a ellos. Entonces, estas ganancias son para pagarle a ellos. ¿Y para quién más? Para el inversionista, para el dueño de la empresa, para pagarle las utilidades, sus ganancias, o sea, por la inversión que han hecho en la empresa. Entonces, este rendimiento del capital de los acreedores se llama interés, lo que yo le pago a los terceros. Y esto se llama ingreso sobre capital o rentabilidad sobre el capital propio, o el rendimiento del capital, que es lo que hablábamos hace un rato. Aquí tenemos rendimiento sobre el capital, que son las utilidades sobre el capital. Este es el rendimiento, aquí faltaría una palabra, aquí sería rendimiento sobre el capital propio, porque aquí estoy haciendo sobre el capital o patrimonio neto. Utilidades sobre el patrimonio neto. Al hacer utilidades sobre el patrimonio neto, estamos haciendo rendimiento sobre el capital propio. Yo relaciono las utilidades, esos 12 millones que había visto en el balance, sobre el capital propio que está aquí en el patrimonio neto. Ahí estoy sacando la rentabilidad, el rendimiento sobre el capital propio. Si yo lo relaciono a las utilidades, como hace rato, sobre el activo, estoy sacando el rendimiento de la inversión total, no del capital propio solamente, sino de toda la inversión, sumado la inversión propia más la inversión de terceros. ¿Está claro eso? Por último, siguiendo tenemos otro, ahí tenemos para aplicar este indicador que es importante, que es el efecto palanca o el leverage. Ese es el indicador que vamos a ver ahora, que es muy importante. Es un indicador difícil de entenderlo. Se trata de una fracción de fracción. Es una fracción aquí arriba y otra fracción abajo. Nosotros sabemos que la fracción de fracción se resuelve de dos maneras. O bien multiplicamos los extremos, en este caso utilidad por activo, y ponemos en el numerador, y multiplicamos los medios, capital por utilidades, en este caso utilidad más intereses, y lo ponemos en el denominador. Ese es el resultado de la fracción. O bien la otra manera es hacer la fracción esta, utilidad sobre capital, resolverla, hacer esta fracción, utilidades sobre activo, y queda la fracción resuelta, y queda la fracción expresada en una fracción, o se la puede resolver posteriormente. Esto se llama leverage o efecto palanca. ¿Qué significa esto? En términos prácticos. Después vamos a ir ahí a la fórmula. Significa, nosotros en la empresa, yo les dije recién, que la inversión total estaba reflejada en el activo. Y nosotros, para invertir, para hacer una empresa, cuando iniciamos o cuando estamos en medio de la empresa, generalmente siempre acudimos a un financiamiento de terceros. O sea, pedimos dinero, ya sea al banco, a terceros o acreedores, a proveedores, para que nos financien. Entonces, ¿qué significa esta fórmula? Esto nos va a decir si eso se llama apalancarse, cuando nosotros pedimos a terceros. Eso se llama lograr un apalancamiento, que alguien, apalanca se llama porque alguien nos apalanca. Si esto lo que calcula es si ese efecto palanca es positivo o no es, o es negativo para la empresa. ¿Cuándo va a ser positivo ese apalancamiento? Va a ser positivo, ya lo vamos a ver aquí en la fórmula, cuando lo que yo pida represente un beneficio a la empresa, yo obtenga del capital que pida prestado al tercero, obtenga una utilidad o un beneficio mayor a los intereses que yo pague al tercero por ese capital que estoy pidiendo. No sé si se entiende. Se confrontan las utilidades que yo obtengo por ese capital que estoy pidiendo en la empresa, o sea, las ganancias que le saco a mi inversión por el capital que he pedido, se confronta esa ganancia con los intereses que yo pago a terceros por ese capital que he pedido. O sea, los gastos que yo tengo con terceros por ese capital. Si estas ganancias
son mayores que estos intereses, me conviene seguir pidiendo a terceros, porque yo le saco a eso que pido una mayor ganancia en la empresa que los intereses que le pago por prestarme ese capital a los terceros. Si es al revés, si los intereses que yo pago a terceros son mayores a los beneficios que obtengo ese capital puesto en la empresa, no me conviene pedir, porque estoy perdiendo, porque estoy pagando más intereses a terceros que las utilidades que yo estoy logrando con eso que estoy pidiendo a terceros. Entonces, ¿cómo voy a saber eso? A través de esto. Eso me mide esto. Se llama leverage o efecto palanca positivo o negativo. Entonces yo pongo las utilidades, que en el caso del balance eran 12 millones y pico, el capital social, que es el patrimonio neto, o sea, el capital propio de la empresa, eso sobre las utilidades más los intereses pagados a terceros sobre el activo total o la inversión total. ¿Por qué hago así? Porque aquí arriba estaría la ganancia que yo le saco en mi empresa al capital que pido. O sea, las utilidades que yo le saco a mi capital propio. Lo confronto con las ganancias más los intereses, porque lo incluyo los intereses por lo que gasto, porque son gastos que no los deduzco de las utilidades, los tengo que sumar, porque son los gastos que yo he incurrido para obtener ese préstamo, sobre la inversión total. Si yo lo que le saco a eso que pido es mayor que esto, o sea, si mi numerador, esta fracción, me da un número mayor que esta fracción, quiere decir que el resultado total es más que 1. Porque si este numerador es mayor que esto me va a dar más que 1. Ahí significa que el apalancamiento es positivo, que yo puedo seguir pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque es positivo, porque las ganancias que yo le saco a mi capital en mi empresa son mayores a las ganancias que yo le saco aún pagando los intereses a terceros. Entonces, si esto es al revés, si me da igual a 1, quiere decir que es indiferente. Si me da menos que 1, o sea, si lo de abajo, la fracción de abajo, estas utilidades con intereses es mayor a mis utilidades que le saco en la empresa, quiere decir que no me conviene seguir pidiendo, porque los intereses que yo estoy pagando a terceros son mayores a la ganancia que yo le saco a ese capital en mi empresa por pedirlo a terceros. Entonces no me conviene. Estoy financiándome con algo que no me conviene. Esto, aunque les parezca una cosa muy técnica, muy teórica, se da permanentemente en la práctica, y yo lo veo con muchos clientes que tengo en mi estudio, porque veo cómo ellos se endeudan en el banco. Dicen muchas veces, si yo con tanto de plata que pido en el banco ya salgo a flote, porque ahí lo aplico a mi empresa, y no se dan cuenta, no se hace esta evaluación para darse cuenta que muchas veces los intereses que pagan son muy altos en descubierto y todo lo demás en el banco, pagan intereses muy altos, y la ganancia que ellos sacan en su empresa no es tal que les permita pagar esos intereses que corren velozmente. Y así es como llegan a un estado de iliquidez y de no poder hacer frente a sus obligaciones, y hasta un estado de quiebra, ¿no? Entonces, valores mayores que 1 quiere decir que yo puedo seguir pidiendo. Aquí si me da mayor que 1, ¿qué pasa? Yo voy a seguir pidiendo y esto va a ir bajando hasta llegar a 1. O sea, no quiere decir, ¿por qué? Porque yo tengo un límite en el mercado para ir colocando mi mercadería. Yo no tengo indefinidamente gente a quien vender. Siempre tengo una limitación en la venta. Yo vendo, aumento mi venta hasta que llega un límite. Entonces, cuando yo siga pidiendo para vender, esto va a ir bajando, este indicador, porque ya quiere decir que se va acercando a 1 y que ya no me conviene pedir, porque no tengo aquí, o sea, ya no saco las utilidades, o las utilidades que saco son menores a los intereses que le pago a los terceros o a proveedores. Como para resumir la perspectiva financiera, esto también lo podrían aplicar en el balance. Para resumir,
están ahí, están aquí todos los indicadores de liquidez y lo de flujo operativo, los indicadores más o menos que hemos evaluado, que hemos visto. Yo les voy a mandar esto les voy a levantar también como parte de esta clase. Bueno, espero sus trabajos y damos por concluida la clase número 4. Gracias.